Hola, hola, yo soy Grisel de Catarsis Crochet y te doy la bienvenida una vez más. Hoy vamos a estar tejiendo esto que ves en pantalla y que es muy fácil y rápido de hacer. Así que manos al ganchillo. Para la elaboración de esta pieza yo voy a utilizar este hilo. Es marca Silvia, denominación guaguita. Está diseñado para tejer con el crochet número 3. Pero yo voy a tejer con el número 4 para darle esa caída, esa vaporosidad al diseño. El grosor de este hilo pueden apreciarlo aquí. Bien, 2 milímetros. Su composición es 100% acrílico microfibra, por lo que es un hilo muy ligero que tiene una linda caída para piezas de verano, lo cual no quiere decir que no puedan tejerlo con lana o con el hilo que ustedes tengan. Inclusive con restos de hilo que tengan, los unen y les sale una pieza muy bonita. También vamos a necesitar nuestra cinta métrica, 2 marcadores de puntos, nuestras tijeras y un pedacito de cartón o un cuaderno. Eso depende del largo que quieran ustedes hacer los flecos. Yo los envolví en este cuaderno que mide 14.5 centímetros, lo cual quiere decir que los flecos serán de 29 centímetros. Por tanto, el largo de los flecos quedará en aproximadamente 13 centímetros porque descontaremos el nudo con el que vamos a atarlo al contorno de la pieza. El tamaño de esta pieza será determinado por ustedes. Si prefieren que sea corto, largo, pequeño, tipo chal, tipo chalina, como ustedes deseen. Vamos a comenzar a tejerlo partiendo de la medida que hemos determinado. Si vamos a tejer el triángulo, vamos a tomar esta medida de aquí, el ancho que ustedes deseen. Generalmente se comienza a tejer los triángulos desde el vértice, comenzando a realizar aumentos. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo hacerlo partiendo de una medida base y luego ir disminuyendo hasta llegar al vértice. En este caso, mi chal mide 1,50 de ancho en este lado. Vamos a realizar 2 triángulos exactamente iguales, los cuales luego serán unidos en determinados segmentos para poder usarlo de varias formas. Ustedes podrán realizar las combinaciones de colores que les guste. Yo realicé el triángulo unicolor en este tono, pero a efectos del video realizarle la demostración con un color claro es mucho mejor. No vamos a contar el número de cadenas, vamos a medir. Y comenzaremos normalmente, como hacemos todas nuestras cadenas. Realizamos la lazada y aquí comenzamos a tejer. Tejen la cantidad de cadenas, no importa si sobran. No se preocupen por eso. Vamos a suponer que ya aquí tenemos los centímetros que determinamos. Vamos a tejer adicionalmente 9 cadenas. 1, 2, 3. Si quieren, marcan esta primera de las 9. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a la primera. Miren, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la novena tomamos esa cadena de base y realizamos un punto bajo. Ahora vamos a tejer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a saltar 3 y en la cuarta un punto bajo. 1, 2, 3. Y aquí nuestro punto bajo. Saltamos 3 y trabajamos en la cuarta para que se haga este efecto, porque si no quedarían totalmente paralelas.
volvemos a tejer 5 cadenas, 4, 5, saltamos 3 y en la cuarta un punto bajo. Aquí llegamos al final. Justamente quedaron 4, pero en caso de que a ustedes les sobren algunas cadenas porque no quedan completos, con una aguja lanera o un crochet más delgadito proceden a sacar esta hebra y aquí deshacen las que necesiten de esta forma. Ahí van poco a poco, van sacando la hebra hasta llegar al punto donde terminaron. Así que si les sobran, no hay problemas. Ya deshice todas las cadenas y llegué hasta el punto donde había tejido. Ahora voy a girar y voy a desplazarme 2 puntos. Miren, este es el primero. Vamos a introducir completo aquí, pasamos un punto deslizado. Vamos al segundo, miren, que es este que está aquí. Hay que identificarlo bien. Es la única vez que vamos a desplazarnos para ubicar el tejido. En esta primera vuelta. Inicio de la segunda. Bien, ya tenemos 2 y vamos a la tercera. En la tercera vamos a realizar un punto bajo. Y ahí queda en el centro del arco que tejimos en la primera vuelta. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a la cadena central. Si tejimos 5, deben quedar 2 de un lado, 2 del otro. Pueden contar 2 de aquí o 2 desde aquí hasta acá. Y siempre caerán en la tercera cadena. Un punto bajo. 5 cadenas. 3, 4, 5. 1, 2 en la tercera. Un punto bajo. Al desplazarnos al inicio ya realizamos una disminución. Ahora corresponde hacer lo mismo en este otro extremo. Queda un arco de la vuelta anterior. Vamos a realizar después del punto bajo 2 cadenas. Tomamos lazada, vamos a la tercera. Voy a realizar un punto alto suave, sin apretar. Y ahí queda ya la disminución. Ahora la van a apreciar mejor. ¿Cómo voy a pasar a la siguiente vuelta? Voy a hacer 5 cadenas. 3, 4 y 5. Giro el tejido y voy a la tercera del siguiente arco, la tercera cadenita. Y un punto bajo. Miren cómo ya se va formando ese lado del triángulo. Vamos a marcar este arco para saber que aquí es donde tenemos que cerrar con el punto alto. Aquí continuaremos tejiendo 5 cadenas. Vamos al centro del arco siguiente y punto bajo o medio punto según como le llamen. En cada región tiene un nombre diferente. Vamos a la tercera y punto bajo. Llegamos al punto donde nos queda un solo arco. Aquí vamos a hacer lo mismo que en el otro. 2 cadenas, tomamos lazada, vamos a la tercera y un punto alto. Sacamos 2 y sacamos 2. 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Giramos el tejido y en la tercera de este arco, del siguiente, un punto bajo. Ese primer arquito de esa vuelta lo marcamos,
sabiendo que ahí es donde vamos a cerrar con el punto alto, después de las 2 cadenas. Continuamos tejiendo 5 cadenas y punto bajo en el centro del arco siguiente. Es importante marcar ese arco porque miren, ya llegamos al punto en que el siguiente es donde está el marcador. Por tanto, ahora corresponden 2 cadenas. Tomar lazada, ir a la tercera cadena y punto alto. 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Girar el tejido y en la cadena central, punto bajo. Ahora tomamos nuevamente el marcador y lo ubicamos en ese que terminamos de tejer. Y ahí cerraríamos la otra vuelta de regreso hacia este extremo. Miren cómo va quedando el lateral, cómo se va formando el triángulo. Miren. Vamos a retirar el ganchillo para que lo puedan ver mejor. Es un trabajo muy fácil, porque se va disminuyendo los puntos y se trabaja bastante rápido. Vamos a suponer que necesito cambiar el color en este punto. Voy a cortar el hilo del largo que deseo hacer los flecos. Vamos a suponer que sea así, siempre dejando un pequeño sobrante. Voy a sacar esa hebra. Voy a tomar el nuevo color. Voy a pasar el crochet por aquí, por esta parte del punto de la cadena de aquí y del punto bajo que tejimos. Paso el nuevo color. Y aquí corresponde tejer las 5 cadenas, ¿cierto? Bien. Sujetamos las hebras y tejemos nuestras 5 cadenas. Recuerden que este tejido no debe ser apretado. Si eres de las personas que tiende a tejer ajustado, utiliza un número de aguja mayor. Giramos el tejido y hacemos lo mismo. Vamos a la tercera y realizamos el punto bajo. Y así vamos a continuar tejiendo las vueltas que deseemos con ese color. Vamos a ver cómo remataríamos ese hilo. Voy a traerlo hacia la orilla, la hebra que corté del hilo del color anterior. Esto pueden hacerlo al final. A mí me gusta ir trabajándolo a medida que voy tejiendo para evitar cualquier accidente. Y aquí realizo un nudo sin apretar mucho. Vamos a trabajar así. Y ya. Aquí voy a cortar porque suponemos que el otro color también lo dejé del largo que quiero los flecos. Y continuar trabajando de la misma forma que hice en todas las vueltas anteriores. Llegué al punto en que solamente queda por hacer un arco, el que conecta este lado con la cadena del centro de aquí. En este caso voy a realizar 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, giro el tejido, voy a la del centro, que es la tercera, y realizo un punto deslizado. Paso una cadena, corto el hilo del largo de los flecos, tiro de ella y ajusto. Y así ya tengo el primer triángulo. Es la misma técnica, sea el tamaño que sea. Siempre será ir disminuyendo los laterales, como ya les dije, hasta lograr que le quede una solita. Aquí yo tejí ya mis 2 triángulos, que tienen 1,50 por este lado principal, por donde comenzamos las disminuciones. Y tejí el otro con una combinación de colores hasta lograr que al final me quedara un solo arquito. Aquí está. Les voy a mostrar cómo queda el otro lado, así con los colores
Fue aleatorio, según me iba inspirando, iba cambiando los colores. Yo tejí 48 vueltas y obtuve un total de 75 centímetros. Una vez ubicado el centro de ambos triángulos, vamos a determinar cuántos motivos, cuántos arcos dejamos para el escote. Eso es a gusto de cada uno de ustedes. Yo dejé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso me da en centímetros una abertura de 25 centímetros. Una vez determinado el ancho del escote, voy a unir los dos triángulos por el lado derecho. Pueden unirlo con el mismo color. Yo lo realizaré con un color contrastante. Voy a alinear los puntos. Voy a determinar el extremo y aquí es donde comenzaré a tejer. No importa que quede este fleco. Recuerden que en esta área vamos a poner los flecos que vamos a cortar. Una vez que yo tengo ubicado el centro de esta esquina, tomo los puntos, paso al nuevo color dejando un sobrante del largo de los flecos que deseamos hacer, tomo la hebra que viene del ovillo, realizo una cadena, ajusto bien. Ahora voy a realizar 1, 2 y 3. Voy a los puntos bajos que están aquí en este primer arco de ambos triángulos. Introduzco el crochet por el centro, por debajo de la cadena. Miren, quedan 2 aquí y 2 acá, por ahí. En el otro vamos a hacer lo mismo. Quedan 2 de este lado y 2 del otro. Y ahí voy a realizar un punto bajo. 1, 2 y 3 cadenas. Voy a los siguientes puntos bajos. En el centro, con tomar 2 de esta forma, ya tendrán la posición correcta del crochet. Tomo 2 y aquí realizo punto bajo. Y así voy a continuar. Mis amores, ¿por qué tomamos la base del punto bajo por el centro? Porque si vemos bien nos va a quedar una sola parte de la cadenita en cada punto bajo y va a quedar el tejido muy endeble. Se va a deformar, se van a estirar los puntos. Es por eso que tomamos el punto bajo por el centro. Ya vamos a hacer el último. Retiramos el marcador, retire el marcador y voy a realizar el último punto bajo de esta unión. Ahora continuaremos tejiendo el borde del escote. Vamos a hacerlo de la misma forma. 1, 2 y 3, solo que no vamos a tomar las piezas unidas, las vamos a tomar de forma individual. Venimos aquí y punto bajo. 3 cadenas. Vamos a nuestro punto bajo y un punto bajo sobre él. 3 cadenas. Empezamos por este lado porque si vamos por el otro y vamos a trabajar por el revés. Vamos así, derecho, derecho. Después unimos y retomamos aquí para seguir tejiendo por el lado derecho. Y ya quedan unidos los dos triángulos por el centro. Ahora vamos a culminar el cuello del otro lado que no hemos tejido aún. Y así quedamos. Veníamos por aquí, tejimos este contorno del cuello y continuamos uniendo los triángulos por esta parte. Ahora vamos a tejer de aquí hasta aquí por el lado derecho. Vamos a introducir el crochet por este punto donde unimos. Ese fue el punto bajo.
Vamos hacia el revés y ahí pasamos la lazada para poder continuar el tejido. Tomamos la hebra que viene del ovillo y realizamos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Vamos al punto bajo, hacemos lo mismo, tomamos 2 hilitos en el centro y punto bajo. 3 cadenas. Vamos al siguiente punto bajo, tomamos las 2 lazadas y punto bajo. Y así queda esa unión. Miren. De esa forma queda muy prolija. Continuamos hasta rematar en este lado. Ya realicé las 3 cadenas y llegué a la unión. Fíjense, aquí están las 3 cadenas y este es el punto bajo con el que uní. Voy a pasar por el centro, voy hacia el revés y paso con un punto deslizado. Una cadena. Corto la hebra, saco el hilo, busco esta hebra, la paso hacia atrás y la traigo por dentro de ese hilo. Voy hacia atrás y remato. Esto me garantiza que el remate quede totalmente por la parte del revés. Y así hemos terminado la unión y el contorno del cuello. Estas hebras luego se van a rematar. Y ahora solo nos falta colocar los flecos. Como ya les dije, los corté con este cuaderno por este lado. La cantidad de hebras que van a tomar para los flecos va a depender del grosor que deseen. Yo voy a tomar 2 de cada uno. Ya tengo mis 6 hebras. Sujeto el centro. Voy a esta esquina de aquí. Es importante para que el nudo quede hacia adelante trabajar por el revés. Y ya van a ver por qué. Introduzco, paso el crochet, paso el grupo, voy sujetando con la otra mano de forma tal que no se deslicen mucho. Al final siempre tenemos que emparejarlos y eso. Y miren, por el derecho quedará así. Ahora con una aguja de crochet más delgada vamos a acomodar este hilo. Tome el crochet más pequeño, vengo por el revés y paso esta hebra. ¿Por qué es importante enseñarles este paso? Porque yo cambié muchísimas veces de color. Ustedes podrán hacer lo mismo. Y así quedan disimuladas las hebras. Aquí me quedaron las hebras de las uniones. Por tanto, voy a hacer lo mismo con ellas y en este caso disminuiré una de cada color a la hora de contarlas. Ustedes ubicarán los flecos a su gusto, a la distancia que deseen. Y ya quedó listo para lucir nuestro lindo poncho, chal, chalina, accesorio playero, como le quieran llamar. Me disculpan que hoy ha sido un tutorial con una voz terrible porque tengo una gripe muy fuerte. La estoy pasando muy mal, pero ustedes siempre acompañándome logran que me sienta muy feliz. Muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.